Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con nuestra clase de sistema de encendido y vamos por el tema de los ángulos de cierre y apertura de los platinos, ¿verdad? Entonces, el ángulo dual. Vamos a compartir aquí la pantalla y decíamos que el ángulo de cierre es el ángulo que nos interesa mucho que quede bien, porque de ahí la bobina tendría esa mejor carga para que a la hora de que abra el platino haya una buena descarga por el secundario. Entonces, para los vehículos que son 4 cilindros, tenemos un ángulo disponible de 90 grados. Para los 6 cilindros, 60. Y para 8 cilindros, 45 grados, ¿verdad? Entonces, eso es el ángulo disponible. Ahora, por ejemplo, acá vemos que tenemos un ángulo de cierre ya establecido, ¿verdad? Y un ángulo de apertura, pero veamos, pues, ¿cómo es que sale esto? En 8, decíamos que en 8 cilindros nosotros tenemos 360 grados disponibles y son 8 cilindros. Entonces, en este caso, si nosotros venimos y decimos, que ya lo habíamos dicho a ustedes, si nosotros en este caso dividimos 360 dividido, en este caso 8 cilindros, nos da 45, ¿verdad? Pero a esos 45, estos 45, el resultado de esto es este, ¿sí? Pero esos 45 nosotros venimos y le restamos 27 menos 27, que es el ángulo de cierre, nos da 18. Y este es el ángulo de apertura. Es decir, que en un 8 cilindros, el ángulo disponible es 45, el ángulo de cierre es 27, y si a esos 45 le restamos 27, nos quedan 18 de ángulo disponible, que es solo para dato técnico que ustedes lo tengan, porque en realidad lo que nos interesa es de que haya más ángulo de cierre. Ese es el ángulo que nos interesa, que quede bien, en este caso 27 grados, que eso nos debería de marcar nuestro duelímetro cuando nosotros calibramos este platino en este caso un motor de 8 cilindros, ¿va? Entonces, para un 6 cilindros, entonces venimos y decimos 360 dividido 6 nos da 60 grados de ángulo disponible. A esos 60 grados le restamos 38, que es lo que nos interesa, como les decía, 38 grados de ángulo de cierre, que es el dual, que es el que vamos a medir, le restamos eso, y entonces nos daría 22 de ángulo de apertura. Si se dan cuenta, en todos los casos, el ángulo de cierre tiene que ser mayor al ángulo de apertura. Y en 4 cilindros, 360 dividido 4 nos da un ángulo disponible de 90 grados. Esos 90 grados, el ángulo de cierre, que es el dual, son 58 grados, y a 58 grados le restamos, a 90 grados le restamos 58, nos da un resultado que es de 32 de ángulo de apertura. Entonces, básicamente ese sería, si lo vemos acá, vamos a limpiar esto, y si lo vemos de esta manera, lo que nos interesa a nosotros es esto. Cuando yo coloco mi duelímetro en el negativo de bobina, si mi motor es 4 cilindros, que es lo que más circula por nuestro medio con platino todavía, debería de dar 58 grados. El dual lo que le marca es grados. 58 grados, el dual es el que le debería de marcar después de que usted calibró y arrancó su vehículo. ¿Dudas? No, profe. Excelente. No, continuemos. Nítido. Bueno, entonces vamos a continuar. Siempre apaguemos ahí nuestros micrófonos, jóvenes. Bueno. Vamos a avanzar ahora
el condensador, que es este, vamos a darle zoom, el tema del condensador. ¿Va? Si no se han dado cuenta, ya hemos ido avanzando poco a poco a cada uno de los componentes del sistema de encendido. ¿Sí? Entonces, ayer vimos prácticamente cómo funciona el sistema, cada uno de los componentes, qué es lo que hacen, a grosso modo. Hoy ya empezamos a ver a fondo bobina, ya pasamos ahora al ruptor, ya vimos cómo se calibra el ruptor, o sea, platino, ya vimos el ángulo disponible, ángulo de apertura y cierre, cómo medir el duelo. Ahora vamos con condensador. El condensador, en este caso, pues ya no voy a ahondar tanto en él porque es fácil. Ya vimos que que es el condensador, donde envía, en este caso, el platino, está tirado a tierra aquí. Entonces, la tierra fluye por el contacto. Cuando está cerrado el platino, pasa por acá, sale y se va al cable que va hacia... ¿Qué dice ahí? Bobina. Coil. Coil, bobina, en inglés. Entonces se va a la bobina. Decimos que cuando existe la autoinducción de corriente que da el negativo de bobina de retorno al platino, en vez de regresarse al platino, el condensador lo recibe, se lo lleva acá. De cierta manera, un condensador es como una especie de batería, porque por otro lado, el condensador, en este caso en uno de los extremos del condensador, él está tirado a tierra. ¿Sí? Entonces, si él está tirado a tierra y por aquí le regresa de autoinducción, entonces lo que él hace es acumular la energía, evitando, recibe la energía, la mantiene, evitando que en este caso llegue a esta área de acá, de los contactos del platino. Cuando nuevamente cierra el platino, ya no se ve como ningún peligro, ¿sí? Y entonces lo que hace es que se descarga el condensador. Este condensador se descarga y puede ser aprovechada nuevamente la corriente hacia bobina. Hay que cambiarlo, recomiendo que sea cambio de platino y condensador cada 5,000 kilómetros, como que si fuera, es parte del servicio de motor en estos carros con sistema de encendido convencional. Un servicio mayor. Servicio de 5,000. Un servicio mayor se hace cada 10,000. Bueno, entonces, el servicio menor tendría que ser. Entonces, vamos a continuar, jóvenes, porque ahorita sí ya me interesa terminar con la última parte de este tema. Bueno, aquí explica cómo va internamente, qué componentes tienen. Les recomiendo vayan al aula virtual y descarguen el documento para poder leerlo. Bueno, aquí está el distribuidor, ¿va ustedes? Dentro del distribuidor están varios componentes, entre ellos hablábamos sobre donde va el platino, que es la portaplatino, o la platinera le llaman, es una placa donde va atornillado, pero también tenemos el rotor y los contactos de la taza. Entonces eso es lo que quiero mostrarles en este momento. Lo que hablábamos con Ever, ¿verdad? Que es realmente cómo está la situación dentro de la... Mira, véanlo acá. Entonces, les decía que el platino, cuando le manda cuando el secundario y la bobina descarga, entonces lo que hace es que la bobina por el cable de alta tensión, le envía corriente al centro de la taza
pasando por al centro de la taza. Luego el contacto que está, el carbón hace contacto con la parte de bronce en este caso de este que es el rotor. El rotor es este. ¿Sí? Entonces, cuando hace contacto con ella, pasa hacia... no era esta que quería usar. Ahí está. Entonces, pasa hacia la punta del rotor la corriente. Conduce. Si se dan cuenta, aquí tenemos otro carbón que iría hacia afuera y otro. No sé por qué razón las flechas están hacia abajo acá, pero en realidad aquí la corriente no entra por acá, sino en realidad en todos los postes que van a los cilindros la corriente sale. Entonces en este caso, cuando el rotor va girando y se enfrenta, digo se enfrenta porque se pone la punta del rotor con el carbón, se enfrentan, pasan, digamos que milimétricamente, en este caso está indicando que la separación entre el rotor y el carbón que va a conectar con el cable hacia la bujía del cilindro tiene una separación de 3 décimas, o sea, 30 centésimas de milímetro. Ni siquiera tiene medio milímetro de separación, es menos. ¿Ya? Entonces, esa separación es la que tiene, de modo que es tan pequeña la separación para que la chispa no le cueste brincar de la punta del rotor hacia el carbón que va al cilindro. No sé si entendieron eso. Bien, profe. Calidad. Bien. Muy bien. Entonces, hay algo bien importante. Miren ustedes, en el sistema de encendido hay muchos componentes sufridos. El condensador se daña de tanta autoinducción que hay. El platino se desgasta en los contactos de tanta que abre y cierra. La baquelita del platino se desgasta de tanto roce con la leva del distribuidor. La leva del distribuidor también se desgasta. Todo hay desgaste en este sistema convencional. Por eso es que salió del mercado. Y aquí no es la excepción. Quiero contarles que la punta del rotor también se desgasta. Y quiero contarle que también los carbones se desgastan. Lo que va sucediendo con el pasar del tiempo, los kilómetros de recorrido, el carbón va juntando una cuestión blanca, blancuzca, como sarro, que se provoca por el salto de chispa. Entonces, una de las partes de mantenimiento que habría que darle a taza y rotor es destapar y con una pieza puntiaguda o un destornillador, rasparle con cuidado los carbones para que esa cáscara blanca se desprenda, se caiga y evitar que ésta esté allí, porque si sigue funcionando así, lo que hay es caída de tensión, porque ese sarro provoca resistencia y evita que haya un buen flujo de corriente. Recordemos que si la corriente no pasa bien ahí, entonces la chispa sería pobre en la bujía y por lo tanto la combustión, la explosión en el cilindro sería débil y como resultado el motor no tendría el mismo rendimiento, la misma fuerza a la hora de funcionar. Entonces hay que limpiar los carbones y hay que ver el desgaste del rotor, porque si en la punta del rotor se va viendo que se va redondeando por desgaste, hay que reemplazar taza y hay que reemplazar rotor, ¿verdad? Porque tanto limpiarlo también se va comiendo. No sé si estamos ahí. Sí, Ahí profe. está, profe. Sí, Nítido. profe. Excelente. Muy bien. Entonces seguimos, jóvenes. Vamos bastante bien. Bueno, gracias, Ricardo. Bueno, entonces ahí, así como logran verlo ustedes acá, miren, ahí va con el distribuidor, pues está allí una parte en la taza seccionado donde se ve internamente el rotor, los carbones, los cables. Otra cosa importante, cuando cambiamos cable, los contactos del cable tienen que ver que entre bien a presión hasta el fondo de la taza, porque si no,
también crea falso contacto y se empieza a crear sarro. Todo tiene que estar bien conectado. Aquí vemos internamente cómo es la tasa. En este caso, es el carbón central que les decía, y aquí están los de los cilindros. Bueno. Voy a tratar de ser muy rápido acá, que con esto prácticamente concluiríamos digamos, de cierta manera, lo más relevante de la parte teórica de un sistema convencional. Ya de ahí ya vamos, no es que ya se haya acabado el sistema encendido, falta bastante, pero lo que sí les digo es que con esto ya tenemos una base bastante sólida, considero yo, para poder ya venir y emigrar a los siguientes sistemas, ya sistema inductivo, óptico, de efecto Hall, y etcétera. Bueno. Reguladores de encendido, esto sí me voy a dar la tarea de leerlo textual para que no se nos escape nada y pónganle mucha atención, hagan un último esfuerzo, que esto es súper importante. Dice, reguladores de avance de encendido. Esto es algo que viene a dar el plus para que el sistema de encendido funcione como debe. Debido a que la mezcla contenida en el cilindro, desde que salta la chispa para su inflamación, necesita un cierto tiempo para quemarse totalmente, de forma que la combustión se realice dentro de la máxima compresión del cilindro y se pueda obtener así un mayor rendimiento térmico en el motor. Hay que dar un cierto adelanto inicial al encendido, provocando que el salto de la chispa un poco antes de que el pistón llegue a su punto muerto superior. O sea, está diciendo que la chispa que se entrega en la bujía se dé antes de que el pistón llegue hasta el punto muerto superior. No como lo hemos visto teóricamente antes, que tiempo de compresión es el tiempo en el que el punto muerto inferior, el pistón está en el punto muerto inferior y sube al punto muerto superior, y cuando está en el punto muerto superior, el tiempo de explosión llega a una chispa que inflama la mezcla. Entonces, cuando explota la mezcla, baja el pistón al punto muerto inferior. Así lo hemos aprendido. Pero en realidad, para que un sistema de encendido funcione de manera correcta, les estamos enseñando que antes de que el pistón llegue a punto muerto superior, termine el tiempo de compresión, en este caso, la chispa llegue, para que se dé muy exacta la chispa, para que el rendimiento sea óptimo, porque si no tendríamos un motor con tiempo atrasado y haragán. Bueno, entonces en este adelanto se traduce un cierto ángulo de avance en el giro del cigüeñal, el cual es fijo para determinado motor en función de la calidad y cantidad de la mezcla, así como las características de la cámara de compresión. Como el tiempo de combustión de la mezcla es más o menos constante en función de llenado de los cilindros, cuanto más deprisa gire el motor, menos tiempo tendrá la mezcla para su combustión. Por tanto, el ángulo de avance al encendido deberá ser mayor en función del número de revoluciones del motor para adecuar el salto de chispa en función del número de revoluciones del motor. Los distribuidores van provistos de un sistema de regulación automática que pueden ser de dos tipos: regulador de avance centrífugo y regulador de avance por depresión. Entonces, básicamente, aparte de los componentes que ya vimos, dentro del distribuidor hay que vamos a ver ahorita, que se llama regulador centrífugo. Es un dispositivo que va abajo de donde va colocado el platino. Ni siquiera lo logramos apreciar muchas veces porque la portaplatino, que es como un disco donde va colocado el platino, abajo, muy por debajo, ahí está este dispositivo que se llama regulador centrífugo, ¿sí? No sé si hasta ahorita vamos entendiendo cómo funciona el sistema de encendido en la parte que estamos explicando, que necesitamos que la chispa llegue antes de
que el pistón suba.